Están hablando de detener la propagación del dengue y del COVID-19. En Fumisa y más, no hablamos. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. La falencia de la legislación de la seguridad social en Honduras, comisiones interventoras, gobiernos interinos que generan conflictos. Ha quedado demostrado que la seguridad social en Honduras es inexistente con la pandemia del COVID. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Estamos a través de Radio Globo a nivel nacional y ya a través de Globo TV Honduras en Facebook Live. Ubíquenos en las redes sociales y miren la transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar de estas reformas que se le han hecho la semana pasada a la ley del régimen opcional complementario para la administración de fondos privados de pensiones, que ha generado polémica porque hay elementos que hay que aclararlos, profundizar. Si existe ese temor de que se van a utilizar, recordamos el año pasado abordábamos siempre este tema con otra ley que al final fue detenida, la ley Fondes o la ley de proyectos para inversión, donde se pretendía trastocar los fondos de los institutos de previsión públicos. Y pues hoy se habla de las AFPs privadas en estas reformas a esta ley. Vamos a dialogar de forma técnica con nuestros invitados para aclararle a la población cuáles son los efectos negativos y positivos de estas reformas. Pero antes quiero darle el más sentido pésame a la familia de un amigo allá en el departamento de Atlántida, a don Valdemar Alvarado, que ha fallecido, una víctima más del COVID-19 en nuestro país. Lamentablemente, hace pocos días hablábamos con Valdemar de situaciones políticas, éramos compañeros de lucha, muy conocido en el Partido Libertad y Refundación, en el municipio de La Ceiba, y hoy ha fallecido Valdemar Alvarado, líder político de aquel sector, ex candidato a diputado, y lamentamos, le mandamos el abrazo solidario a su familia. También a los familiares y amigos de don Darío Valladares, administrador financiero de lo que fue el Tribunal Supremo Electoral y ahora Consejo Nacional Electoral. Don Darío Valladares, un señor muy amable con quien tuvimos la oportunidad de conocerle por muchos años en lo que fue el Tribunal Supremo Electoral y la oportunidad de platicar en diversas ocasiones. Pues nuestras condolencias a sus familiares y amigos, compañeros de trabajo de esta institución del país. Don Darío Valladares, pues también víctima del COVID-19. Así es, entramos en materia con el permiso de la familia dolientes. Ya está don José Luis Moncada para acompañarnos esta tarde en Cuarto Poder a hablar de este tema. Don José Luis, gracias por siempre acompañarnos y sobre todo aclarar
en términos técnicos de temas económicos, financieros y sobre todo en esta semana que surge esta polémica, reformas a la ley de las AFPs. Hay un sector de nuestro país, hay un sector de trabajadores que lo han denominado como un atentado al ahorro de las personas cotizantes. ¿Dónde están esos elementos implícitos en estas reformas de esos atentados que hablan estos sectores? O si usted nos puede aclarar de manera práctica y tácita en qué consisten específicamente estas reformas. Buenas tardes, Ramón Ochoa le saluda. Buenas tardes, Ramón, un gusto en saludarlos. Estoy acá en la cabina y a los radioyentes. Mire, yo creo que aquí hay una confusión, una falta de lectura o tal vez otras intenciones que no puedo identificar cuál es el objetivo. Porque lo que se reformó la semana pasada fue el decreto 039 del 2002, contenido de una ley especial de lo que es la administradora de fondos de pensiones de carácter voluntario, ¿verdad? Y esto establece 9 artículos que van orientados a las operaciones propias de las administradoras privadas y que son de carácter voluntario. No tiene ninguna relación con la institución de regulación pública, ¿verdad? Y estas reformas van orientadas a ofrecer otros productos como fondos para educación, para salud, para desempleo y vivienda. Es decir, que las personas puedan ahorrar para que en caso que queden desempleados y tienen compromisos de educación con sus hijos, puedan utilizar esos fondos para poder cubrir estas obligaciones o en salud o en vivienda. ¿Me explico? Y por otro lado, pues generar más recursos a largo plazo que colocados de la mejor manera a través de un mercado bursátil pueden contribuir al desarrollo del país y generar un mayor rendimiento para los afiliados. En ningún momento la ley contempla alguna relación con los institutos públicos de jubilación, así que yo lo que recomiendo a toda esta gente que lea, que se instruya, y si ellos tienen intenciones de hacer reformas en sus leyes especiales, pues tienen todo el derecho, pero no es justo que contaminen una propuesta que tiene objetivos bien claros y que son beneficios individuales para los afiliados de carácter voluntario y beneficios para la economía del país, generando recursos a largo plazo que pueden colocarse para el desarrollo del país en proyectos de infraestructura, de energía eléctrica, de carreteras, de aeropuertos y otros temas variados que se han hecho en muchos países de América Latina. Don José Luis, usted es especialista en la materia, AFP, asociaciones mercantiles para administrar fondos. Decía la ley inicial del 2002, prestaciones, cesantías, vejez y supervivencia. La consulta es las falencias de la legislación en el país en garantizar la seguridad social. Si ya lo sabíamos, pues la pandemia lo demuestra. ¿Qué hacen los diputados para que no haya una legislación completa y se estén emitiendo decretos, o sea, a pedazos? Y eso quizás es lo que genera la desconfianza y el señalamiento, aunque la finalidad sea muy buena como usted lo acaba de exponer. Bueno, indiscutiblemente que lo que procedía era seguir en las leyes, las 4 leyes que quedaron en el artículo 58 del decreto 56/2015, que tiene la ley marco del sistema de protección social, donde mandaba que en 18 meses se presentara al Congreso 4 leyes. La ley del Sistema Nacional de Salud, la ley de las administradoras privadas de fondos de pensiones de carácter obligatorio, la ley de Seguro Social y la ley de los seguros obligatorios de accidente de tránsito. Han pasado 6 años y es lamentable que este gobierno no ha tenido capacidad de preparar esos proyectos de ley, elevarlos al Congreso y aprobarlos. Entonces, en materia de seguridad social y protección social, el gobierno sigue fallando en darle la mejor protección a los hondureños, porque teniendo un marco legal y teniendo toda una necesidad de demandas, pues no ha avanzado prácticamente en nada. Indiscutiblemente esta ley va a generar un beneficio interesante, pero hubiera sido mejor que se aprobara la ley completa de administradores de fondos de pensiones de carácter obligatorio, que iban a generar más depósitos de ahorro a largo plazo que se pueden colocar para el desarrollo del país y además otros beneficios para los afiliados. Eso era lo mejor, lo óptimo, pero entendería que no había consenso en el Congreso de aprobar estas leyes
y por eso se introdujo esta pequeña reforma de 9 artículos del decreto 039 del 2002. Yo creo que a no haber nada con que haya esto ya es algo que nos puede ayudar a esa gran falencia de protección social que nos tiene el gobierno de la República. Ese es el problema, don José Luis, algo que nos pueda ayudar. ¿Qué visión tienen los gobernantes y qué visión tienen los legisladores de los programas y proyectos que pueden encaminar al país al desarrollo? Y le hago la consulta. Como especialista en la temática y estudioso de la materia, 186.000 afiliados en 18 años. A enero del 2020, la PEA en Honduras, o sea, la población económicamente activa era de 4.2 millones. ¿No cree que es un porcentaje muy mínimo de los hondureños que deberían estar participando en estas sociedades para tener una protección? ¿Qué es lo que no motiva a que los hondureños participemos? Mire, el tema es que es de carácter voluntario. Como usted sabe, la aportación obligatoria ya le evita al sueldo a los empleados más la aportación de los patronos. Entonces, no todo el mundo está con condiciones o con la voluntad de proteger a sus trabajadores y darle por un lado el seguro social RAP y por otro lado un medio privado que tiene un modelo de cuentas individuales, ¿verdad? Lo ideal fuera eso, lo ideal es que tuviéramos un carácter obligatorio en el sentido de tener cuentas individuales, que es más realista y puede generar mejores beneficios a los trabajadores que seguir aportando esas cuotas del seguro social que son en base al salario mínimo y un porcentaje de 2.5 que al fin y al cabo no le rinde para una pensión digna. Es decir, aquí se debe reformular todo el modelo de manera de que se pueda ser igualitario y cubrir a toda la población. Yo, contrario a lo que usted piensa, creo que 180.000 hondureños que sí de forma voluntaria creen en el tema es un valor significativo y representa 30.000 millones de lempiras, ¿verdad? Más allá del número de afiliados, veamos el número de ahorros a largo plazo que han construido, que han formado, que son más de 30.000 millones de lempiras que pueden generar en un análisis y una preparación planificada una inversión muy interesante a proyectos, manteniendo siempre las reservas correspondientes para los que se estén prontos para afiliarse y tener esos recursos a mano. Yo creo que eso necesita una reformulación y ahorita que estamos en un año político, yo creo que más allá de una propuesta debe ser una seguridad que los candidatos puedan tener en agenda prioritaria una reforma de seguridad social integral, pero que se efectúe lo más pronto posible, porque de otra manera seguimos siendo con una competitividad muy baja, porque los hondureños no tienen las condiciones para poder trabajar con todas las seguridades del caso. Sí, ya que menciona eso del año político y que muchos también pueden aprovechar este tema de manera política, otros para seguir teniendo vigencia en sus organizaciones. Don José Luis, nosotros lo hemos escuchado a usted hablar de este tema en varios medios y es claro, y hace énfasis, dentro de estas reformas no existe ningún elemento que me hable de trastocar, y nosotros sí lo hemos revisado, y en efecto no habla específicamente de trastocar los fondos públicos de los institutos de previsión público, INJUPEN, INPREMA, etcétera, y más que todos los trabajadores, los aportantes de estos institutos son los que se han estado quejando por el temor a que se destinen dichos fondos para las AFPs privadas. Esta semana protestaron los maestros y mire, surge, hablando de política, el Partido Libertad y Refundación también en contra de estas reformas en un comunicado. Dice el Libre que estas reformas a la ley AFP no son más que el replanteamiento del proyecto de ley de fondos de inversión en proyectos de interés nacional, el proyecto que fue detenido el año pasado, el cual fue, bueno, ¿y qué habla de eso? De que fue detenido y que en su redacción original señalaba tácitamente la posibilidad de utilizar los recursos de los institutos de previsión social que pertenecen a los trabajadores, aunque en este, y lo aclara Libre, aunque en este nuevo decreto no lo menciona, todo indica que va por los recursos de dichos institutos, por los tecnicismos y términos ambiguos usados en su redacción. ¿Qué opina al respecto? Yo siento que aquí la gente mira brujería contra las arañas donde no hay. La realidad que yo reitero, están utilizando el tema políticamente para poder reflejar que están interesados
beneficios de los trabajadores y demás. Pero en términos concretos no hay. Yo he analizado el proyecto, recuerde que yo fui presidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, manejé el gremio regulador por muchos años, soy un estudioso del tema de pensiones y las leyes, y ahí no hay ninguna ventana, ninguna posibilidad. Lo único que puede existir es que algún maestro, un empleado público de forma voluntaria ponga su dinerito para sacar una pensión en un fondo privado, pero eso no lo amarra a todo lo que tiene en el INCUPEN o en el INPREMA. Es un fondo totalmente aparte, y ese fondo que tenga aparte de carácter voluntario tampoco va a tener ningún riesgo, porque ya la Comisión ha emitido todas las garantías que tienen que tener la AFP en el manejo de su cartera de inversiones para proteger en tener el mínimo riesgo. En ese elemento le consulto, don José Luis, ¿puede invertir un instituto de estos a través de la AFP si es ganancioso, se tiene la mayor rentabilidad? ¿Puede hacerlo? Porque son las dudas que... Mire, ningún instituto público puede invertir en una AFP. El reglamento de inversiones de los institutos de jubilación establecen claramente que no pueden invertir en ninguna administradora de fondos de pensiones. Así que la puerta por ahí está cerrada. Porque es la preocupación, considerando que los institutos están intervenidos con gobiernos interinos o comisiones interventoras producto de esa falta de legislación que usted mencionaba, que el gobierno, pero yo creo que también los diputados, que solo sesionan una vez al mes, ahora virtual, que deberían de hacerlo todos los días y las 8 horas, son los responsables para generar esas dudas en la población hondureña. Bueno, mire, yo reitero, ahí no hay ninguna posibilidad. La gente que esté viendo, yo escuché hoy en la mañana un comunicado de los maestros diciendo que ya estaban claros que los fondos de ellos no iban a ser tocados ni tienen ninguna relación con esta ley. Quiere decir que ya ha habido una claridad, que ya se han asesorado, que alguien ha leído el decreto del alcance y cómo puede estar o no estar relacionado con ellos. Y en efecto no hay ninguna relación. Yo creo que debemos despejar cualquier duda y más bien potenciar que este es un momento oportuno para que exista recursos a largo plazo para el desarrollo del país, que se genere trabajo y que salgamos pues con menos pérdidas para la economía del país en este momento de pandemia. Don José Luis, ¿conoce experiencias en América Latina como Argentina, Chile, que son los países que han estado a la cabeza del desarrollo, y ahora Brasil? Claro que sí. Mire, yo conozco muy bien el modelo colombiano, todo el modelo chileno, el peruano, y todas las administradoras de fondos de pensiones manejan sus recursos de inversión a largo plazo a través del mercado bursátil y han contribuido sinceramente en el desarrollo de su país, al Producto Interno Bruto, de una manera sustantiva, permanente y que ha servido de mucho. Así que yo creo que estos modelos demuestran unos resultados que deberíamos nosotros implementarlos sin ningún temor, y que sepan los públicos que ellos están con sus leyes especiales y que nadie les ha tocado ni nadie los va a obligar a invertir en una AFP. Y en el caso que los obligaran, que no creo que se dé, pues no van a tener mayor riesgo. Es que la preocupación que manifiestan estos gremios es el hecho que, como las instituciones están intervenidas por funcionarios que no hay gobierno corporativo, sino que se dirigen desde la casa presidencial, tengan que obedecer órdenes. Pero mire, yo no creo que esto vaya a suceder y que las juntas directivas, y aparte de eso no creo que tampoco las AFP estén interesadas a atender recursos de los institutos públicos, porque conocen cuál es la política y demás de ellos. Así que yo descarto cualquier riesgo de ese tipo. Este caso de las inversiones que hizo INJUPEN, INPREMA y el Seguro Social de los fondos IBM en el Centro Cívico Gubernamental, ¿sus consideraciones? Esa es una inversión de instituciones públicas, donde el gobierno tiene su mayoría en su junta directiva, hicieron todo un instrumento correspondiente con las garantías del caso, que cuenta el documento, pero que les digo, ese tema no tiene nada que ver con esta ley, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Sí, la gobernanza de la FP es totalmente privada, el gobierno no tiene nada que ver, por un lado, y por otro lado se prohíbe a las administraciones de los institutos de gobierno público invertir en la AFP, así que ahí no hay ninguna vinculación.
Y en el poco tiempo, don José Luis, que tienen las AFPs privadas de operar en nuestro país, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque surgen quejas en este momento, pero en los 18 años creo que tiene la AFP más vieja. ¿Qué nos puede usted dilucidar sobre eso, de cómo han actuado hasta el momento, a pesar de que no hay una ley específica de AFPs para que funcionen? Sí, hay una ley, el decreto 319 es la ley especial para ellos. Esa ley, si usted lee el decreto, es para ellos y ellos están autorizados para operar en base a esa ley. Y esa ley que se reformó es para ellos. ¿Y la ley que está estancada del 2016, don José Luis? ¿Cómo? ¿Cuál es la ley que está estancada desde el 2016 en el CES? La ley marco del sistema de protección social está en el artículo 58, la aprobación de 4 leyes. La ley de las administradoras de fondos de pensiones de carácter obligatorio. La actual ley que se reformó es de carácter voluntario. Don José Luis, para concluir... Dos cosas totalmente diferentes. Correcto, gracias. Don José Luis, para concluir, es una consulta aparte, pero que está relacionada con el sistema financiero. ¿Qué comportamiento da a la economía que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias dio a conocer que hay 207.003 millones de lempiras en el sistema bancario del país? Un país como el nuestro con tantas necesidades de inversión. ¿Qué causa esto en la economía? Mire, lo que resulta ser es que el COVID ha generado una cultura de ahorro de parte de los hondureños, pero en el mismo sentido, primero porque el país cerrado la gente no consumía, no gastaba, entonces no tenía esa necesidad. Número 2, mucha gente ahorrada porque no tiene seguro de vida, no tiene seguro social, y si cae enfermo, pues necesita tener recursos para curarse. Número 3, la mayoría de los recursos de los bancos son recursos a corto plazo, y los recursos de la AFP son a largo plazo, que son interesantes para proyectos de infraestructura. Y si usted ve esos 30.000 millones que se está hablando que tiene la AFP, ¿dónde están colocados? En los bancos. Entonces, ¿qué es lo que busca la AFP? Colocarlo fuera de los bancos donde le dé mayor interés para poder dar rendimiento mejor a la utilidad y también impactar en el desarrollo económico del país. Muchas gracias, don José Luis. A la orden. Don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión de Banca y Seguros del país y especialista en materia de fondos de seguridad y previsión social. Queda claro que las AFP son asociaciones mercantiles para administrar fondos, capitalización de cuentas individuales a terceros, dice esa ley del 2002, conocida como el decreto 319. Pero generó la suspicacia en aquella ocasión porque dice que eso deben ser las prestaciones, las cesantías, los fondos de vejez y los fondos de supervivencia. Todavía no tengo claridad a qué se le llama en Honduras supervivencia, porque en Honduras es que sobrevivimos, no es que supervivimos, pero así está redactada la finalidad de la ley. A esa ley es que le han venido haciendo arreglos y arreglos con esas reformas. En efecto, en efecto. Vamos a ir a una breve pausa, seguimos conversando, a regresar con otros actores sobre este tema tan importante. Héctor Díaz nos acompaña después de la pausa. Vamos a brindarle un mensaje importante a usted por parte de Banco Atlántida. Abre una cuenta de ahorro en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, selecciona el botón, activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. Abrir una cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Tan fácil como descargar Atlántida Móvil en tu celular. Selecciona el botón Activa tu banca digital. Escanea tu identificación. Tómate una selfie. Completa y firma la solicitud para recibir los mejores beneficios. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos esta tarde en Cuarto Poder, especialistas en la materia de
los fondos de previsión y seguridad social en el país. Las falencias de la legislación generan las dudas y también los conflictos, como tanta comisión interventora o gobiernos interinos en las instituciones de previsión. Conversamos con don Héctor Díaz. Gracias por atenderlo, don Héctor. Es asesor de las centrales obreras del país. Buenas tardes. ¿Qué falencias se presentan para que generen estas dudas los institutos de previsión, sus afiliados a los institutos de previsión? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y un gusto a toda la radioescucha de Radio Globo. Gracias por la invitación. Pues bueno, la verdad es que el problema que tenemos en este caso es que los institutos de pensiones han sido reformados, pero para hacer cambios paramétricos en detrimento de la calidad de retiro de los afiliados. Y por lo tanto es natural que estos mismos afiliados tengan dudas respecto a si cualquier reforma que es presentada a la ley realmente la hacen para beneficiarlos o para afectarlos. Entonces, cuando se dice que una reforma a una ley provisional en Honduras es para beneficio del sector afiliado, o sea, de los asegurados, es natural que los asegurados piensen que no va a ser así, porque hasta ahora todas las reformas que se han hecho paramétricas es solo para afectar parámetros de calidad del retiro de los trabajadores excusados en crisis económicas que supuestamente llevan a tomar esas decisiones. Desde su planteamiento para que no se estuviesen haciendo reformas a este decreto 339 que dio creación a las AFP, ¿qué debería de estar ya concluido desde la legislación del país? Mire, allí tenemos el primer problema. Si bien se dice que se está reformando la seguridad social para beneficiar a los trabajadores, ¿por qué a los trabajadores no se les consultó sobre la reforma que se está haciendo? Esa es una de las grandes, digamos, consultas que se tienen en este tema, porque los trabajadores debieron haber sido los actores protagónicos del proceso de reforma al sistema de seguridad social. No se tuvo por qué pensar que no se le debía consultar a los trabajadores. Finalmente, ellos son los actores fundamentales y se dice que la reforma es para apoyarlos a ellos. Entonces, cuando ellos dudan de eso, es porque se hizo bajo una ley del año 2002 cuyo propósito no es crear el fondo de pensiones y cesantías, es simplemente crear un fondo de pensiones complementarios y voluntarios que no tenía en ese momento realmente relación con la seguridad social. Era básicamente un sistema de ahorro para grandes rentistas, y en este momento a ese mismo fondo se le están agregando 4 fondos más. Un fondo para reserva educativa, uno para reserva de salud, uno para reserva de pensiones, por el histórico, uno para el desempleo y uno para la cesantía. Entonces, si se hace una reforma de esa magnitud y se hacen consultas con el sector al que supuestamente se está beneficiando, ese sector tiene razón de tener dudas y muy serias sobre los cambios que se están haciendo. Y en eso estamos claros, o sea, cuando se debaten temas importantes se tienen que hacer consultas con los sectores interesados. Pero explíquenos entonces aquí ese temor que existe del sector trabajador sobre esta reforma que nos dice que es un atentado al ahorro de los cotizantes. ¿Por qué estas reformas son un atentado al ahorro de los cotizantes? Mire, en teoría, realmente es una posibilidad. La ley no lo manda a hacer eso, pero nosotros sabemos que aquellas leyes nos han mandado a hacer un montón de cosas que finalmente se han terminado haciendo, y se han terminado haciendo y se han terminado afectando a los trabajadores cuando se hacen esos cambios. Y además se hacen en un modelo que lo puedo decir con todas sus letras, fracasó. En el país donde se inventó ese modelo, que es Chile,
hoy por hoy tienen el 60%, 70% de la población chilena da por fracasado el modelo, y de hecho usted lo puede ver en el voto para la Asamblea Constituyente de Chile del año pasado, que ganó el sí contundentemente y que puso en una de sus respuestas que se debería modificar el sistema de pensiones para que fuera justo. Y estamos hablando de que Honduras está tomando reformas en función de ir acercándose al sistema de pensiones de Chile y no de fortalecer el sistema de capitalización colectiva que tenemos en el país. Me parece que es una situación realmente ilógica buscar un modelo que no está a la altura de las demandas. Pero en Chile fracasó porque sí se trastocó los fondos incluso de empleados públicos manejados por las AFP privadas. Aquí me aclara y nos ha dicho don José Luis Moncada que esto no tiene absolutamente nada que ver con los fondos públicos y no hay ningún elemento en esa reforma que me hable de eso, de trastocar esos fondos públicos. Sí, mire, sí es cierto, algunos se menciona el tema, pero también es cierto que la libertad de tomar decisiones sobre los fondos públicos de pensiones, los interesados que son sus juntas directivas, sus administradores, perdieron esa posibilidad. ¿Por qué? Porque con las reformas que se hicieron desde el año 2011, con la ley de IMPREMA, la ley de INDUCEN, hoy las decisiones ya no están en manos de los interesados. Hoy las decisiones están en manos de del gobierno, básicamente, porque el gobierno ha asumido por medio de los directores especialistas la posibilidad de administrar esos fondos, como lo ha hecho, con las reglas a favor de que sea la Comisión Nacional de Bancas y Seguros la que imponga las reglas del juego. Y por lo tanto, eso ha dejado sin posibilidad a los actores interesados en la seguridad social de tomar su decisión. Entonces, ese es un perjuicio que ustedes miran, que no sea, ¿quién sería en este caso? El Banco Central el que determine las normas, sino que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Pero es el ente regulador. Totalmente lo contrario. No debe ser ni el Banco Central ni la Comisión de Banca y Seguros. De hecho, debería haber una institucionalidad que administre las pensiones en el país y que entienda el objetivo social que se busca con los sistemas de pensiones. Porque estamos hablando de que le estamos dando un tinte bancario a una cosa que es totalmente social, que tiene como propósito proteger el envejecimiento y proteger la pérdida de ingresos de los trabajadores cuando ya no puedan trabajar. Entonces, ahí es donde está malo el enfoque. ¿Cómo debemos de evaluar las funciones y facultades de diputados y poder ejecutivo que ha transcurrido del 2002 a la fecha y después de que también se planteó la ley marco de seguridad social en que no se haya concluido la legislación de seguridad social en el país, don Héctor? Mire, parte del problema de por qué no se ha podido avanzar en esa legislación es porque esa legislación que se está planteando no busca efectivamente beneficiar a quienes debería beneficiar. Y naturalmente la clase trabajadora del país tiene muchas reservas cuando le dicen que le van a hacer una reforma de pensiones, pero que no va a ir orientada a perfeccionar el sistema, a hacerlo más universal, a hacerlo público, a fortalecer su presencia pública, sino que más bien están metiendo prestadores privados. Las AFP quedaron autorizadas a hacer obligatorio el aporte a las AFP. Ese tramo no estaba obligatorio en la ley anterior. Eso quiere decir que privatizaron un tramo de las pensiones y además la ley marco de protección social declara que pueden haber intereses privados en la prestación de servicios de salud. O sea, cuando usted dice eso significa que está privatizando ese tramo del sistema de salud. Por eso es que no se ha podido avanzar en la legislación, porque no se está avanzando en el camino correcto. No se está avanzando al fin de protección que busca todo el sistema de protección social, sino que pareciera que lo que se está buscando es fortalecer el mercado financiero y la participación de actores privados en el sistema de protección social. Sí, este elemento, don Héctor, que menciona las reformas de que permiten que sean personas jurídicas y personas
naturales las que administren las AFPs, es un perjuicio desde su punto, desde su óptica. Sí, probablemente se está abriendo la puerta para que los institutos públicos puedan constituir sus AFPs. Yo no digo que les está diciendo que lo hagan, pero se está abriendo ese camino. En ese caso, si ese interés estatal que eso se haga, se va a hacer porque, como le digo, ahora el control de los sistemas previsionales ya no lo tienen los interesados, sino que lo tiene el Estado por medio de la Comisión de Banca y Seguros y los directorios de especialistas, que finalmente tienen que seguir al dedillo, porque si no los acusan. Incluso ha habido acusaciones criminales solo por no haber seguido una recomendación de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, porque es el mecanismo que se utiliza para presionar a los directivos a que tomen decisiones a favor del Estado. Entonces, en ese sentido, no hay realmente garantía de que si el Estado quiere poner el dinero de los sistemas previsionales en las AFP, alguien lo va a detener, porque no hay posibilidad de detenerlo desde las actuales estructuras que se han constituido. Y por eso es que el sector trabajador no quiere que esas estructuras constituidas como juntas interventoras, como directorios de especialistas, donde no hay una participación real del sector trabajador, se sigan fortaleciendo, porque entonces no llevan hacia los resultados esperados al sistema. Don Héctor, ¿tienen ustedes alguna propuesta como sector obrero gremial que tenga rentabilidad para los fondos que tienen los institutos de previsión en el país? Porque siempre que se expone, ese es el argumento, que deben de ser de mayor rentabilidad, y engaratuzan, como se dice popularmente, al oído de la persona y a estos gobiernos corporativos o comisiones interventoras, ahora que el jefe de Estado tiene el control en las instituciones de esta naturaleza. ¿Tienen ustedes propuesta? Mire, desde el año 2014 que se empezó a hablar de la Ley Marco de Protección Social, el sector obrero preparó una propuesta integral de reforma al sistema de protección social, la puso en discusión, la puso en las manos de los 128 diputados de esa época, les dio pauta de cómo se debería hacer la modificación. Se generaron sendas discusiones respecto a cómo debería funcionar el sistema, y finalmente se puso, digamos, en contexto de que básicamente, y fíjense que no son cosas muy difíciles. Primero, el crédito que se otorga a los propios afiliados es el crédito más rentable que tienen los sistemas previsionales. Ustedes lo pueden revisar en los números de los sistemas previsionales, pero es uno de los créditos que más límites se le impone. Y por otro lado, permitirle a los sistemas previsionales que en conjunto, como una sola instancia financiera, puedan hacer las inversiones, porque estaríamos hablando de flujos de dinero sumamente importantes que permitirían hacer inversiones más rentables. Pero en este momento esos límites no se pueden sobrepasar, porque para todo hay que pedirle permiso a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y la Comisión de Bancas y Seguros sinceramente no está garantizando nada. No nos olvidemos que cuando esta Comisión Nacional de Bancas y Seguros existía, quebraron bancos. O sea, no es que realmente ellos son una garantía de que las cosas se están haciendo bien. Esa es la sensación que nos quieren transmitir. Pero finalmente un ente que se politiza fácilmente no va a poder tomar decisiones fuera del espectro de la voluntad del gobierno que lo politizó. Entonces, esas son las soluciones que se han puesto, están en documentos públicos, y además son soluciones que se abordan cada vez que se habla de este tema con los diputados y con las autoridades estatales. Porque, mire, los gremios, sindicatos, tienen grandes capitales y están depositados en esa banca del sistema financiero que tiene control en el país. Entonces tendrían que tener un espacio de mercantil, estas instituciones, para poder hacer crecer su dinero, pero administrado por ellos mismos, no que lo administren los bancos. Tiene razón usted, lo que pasa es que ese espacio no se abre. Ese espacio está capturado. Sinceramente, el sistema financiero hondureño funciona de manera monopólica. Aunque haya muchos prestadores, sus reglas son monopólicas. No pueden haber otros actores que operen, digamos, con la libertad de vida. Y esta es una realidad.
Es una realidad, no quiere decir que eso sea bueno o malo, simplemente es un monopolio. Pero los que hemos estudiado economía sabemos que en cualquier monopolio hay rentas ocultas que no se pueden descubrir. Para finalizar, don Héctor, le agradecemos su participación. ¿Cuáles serían los acuerdos que se deben llegar? Si es posible eso, bueno, ya están aprobadas estas reformas, lo correcto sería que el Congreso retroceda esa decisión, o qué determinaciones tomarán la clase obrera en este momento, qué conocimiento tiene usted sobre posibles acuerdos entre sectores afectados, grupos de trabajadores y por supuesto todos los aportantes a estos institutos y sobre todo la dirigencia que ha sido la que ha estado pues llamando a protestas durante esta semana. ¿Cuál será esa alternativa, don Héctor Díaz? Mire, el primer acto de decencia que se podría esperar en este sentido es que se vete esa ley y que esa ley no sea publicada por haber sido en consulta y porque puede ser la mejor ley del mundo, pero si no es consultada con los actores y a los actores no se les da a conocer las ventajas que puede tener o las desventajas que puede tener, finalmente es el papel mojado. Entonces, ese es el primer elemento. El primer elemento es que esa ley no sea publicada y eso se puede lograr con el veto del presidente de la República, que es quien debería publicarlo, por un lado. Por otro lado, sentar a los sectores al diálogo para que se pueda pensar en una reforma que efectivamente cumpla el fin de protección que los trabajadores merecen, que es la protección de los medios de vida en caso de incapacidad para trabajar o obtener trabajo remunerado, tal y como se establece en el artículo 142 de la Constitución de la República. Y por otro lado, yo no soy asesor en la política gremial de los sindicatos, es decir, en sus movimientos, pero sí me parece que debería ser necesario el movimiento social, la protesta, para lograr que una ley como esta, sin consulta, una ley que no sabemos los resultados que va a tener y que además modifica solo aspectos tan pequeños del sistema de protección social, pero tan fundamentales que no sabemos los resultados que va a tener en el largo plazo, que se haga aquí. Porque nosotros necesitamos conocer la integralidad de la reforma para que esta reforma realmente responda al interés de protección que debe tener el sistema de protección social. Mientras eso no se tenga en mente, fíjese que en el foro de la vez pasada, en un foro que estuvo televisado este tema, básicamente se dijo que esta era la propuesta de las AFP. Eso es como poner a un burro a cuidar zanahoria. ¿Qué va a pasar si usted pone al burro a cuidar zanahoria? Pues usted no puede dejar que el sector interesado se autorregule. Por Dios, eso es una cosa ilógica y sobre todo que se haga con la complicidad del que nos debería regular, que en este caso es la Comisión de Banca y Seguros, nos parece realmente muy preocupante para la seguridad jurídica del país y para el beneficio de las grandes mayorías, que es finalmente el interés que custodia la clase obrera. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias. A sus órdenes, un placer. Don Héctor Díaz, asesor de las centrales obreras del país desde el departamento de Cortés. Muchas gracias, don Héctor, por su participación. Vamos a la última pausa comercial, recordándole que Diario Digital El Pulso ya está en YouTube, el canal El Pulso HN, donde encuentra videos de interés, noticias de actualidad y todos los programas de Cuarto Poder, El Pulso HN en YouTube. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn. Periodismo que genera incidencia en el país. Abrir una cuenta de ahorro en Banco Atlántida es más fácil. Tan fácil como descargar Atlántida Móvil en tu celular. Selecciona el botón Activa tu banca digital. Escanea tu identificación. Tómate una selfie. Completa y firma la solicitud para recibir los mejores beneficios. Descarga hoy Atlántida Móvil y abre tu cuenta. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar conectado en Cuarto Poder. Conversamos esta tarde sobre las reformas a la ley de las AFP, donde
La polémica ha estado candente durante esta semana, nos ha explicado varios elementos técnicos importantes. José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que esto no tiene nada que ver con trastocar y que no hay ningún elemento dentro de esas reformas con trastocar los fondos de los institutos de previsión públicos. Pero don Héctor Díaz, que es asesor o consultor de las centrales obreras, nos habla de los temores. Es válido que en un país donde el sistema político que está manoseado por intereses, es válido que existan ciertas dudas, porque se aprueban unas leyes, después se publican otras leyes, y lo que sucedió el año pasado es un elemento también y que demostró la fuerza de los sectores trabajadores, de los sectores obreros, donde no permitieron que se aprobara la ley de fondos, la ley de proyectos de inversión, porque ahí sí habían elementos implícitos que trastocaban los fondos de estos institutos de previsión públicos. Hoy es totalmente distinto, nos dicen, pero... es que el problema es que existe una raíz conocida como Ley del Régimen de Pensiones Complementarias Voluntarias desde el 2002. Esas reformas que le hacen a la ley marco que se aprobó en esa ocasión es la que genera la conflictividad, porque ahí sí plantea la ley como tal la creación de las AFP y que van a administrar, que son asociaciones mercantiles que van a administrar prestaciones, cesantías, vejez, o sea, los fondos los fondos del seguro, de IBM, las jubilaciones, y además eso que le comento, que yo no sé qué quieren decir cuando dicen fondos de supervivencia. Pero tenemos al profesor Daniel Esponda del COPRUM. Profesor, hay dos parámetros, pero se dice que ya existe un acuerdo con respecto a esta reforma planteada en el Congreso de la República a las AFP, que les abre el espacio para que puedan invertir en otras áreas de servicio social. Buenas tardes, gracias por estar en Cuarto Poder. Buenas tardes, un gusto siempre estar en Cuarto Poder. Mire, yo creo que va a ser muy difícil que realmente podamos profundizar la magnitud del problema a través de una llamada. Yo lo que quiero dejar muy claro es que no debemos de analizar el problema de manera particularizado en las leyes que se han venido generando por más de una década y media casi. Lo que debemos de analizar de contexto es cómo la banca privada ha venido trabajando de manera disciplinada para venir modificando leyes y poner al servicio de la banca privada los fondos de pensiones, ya sean públicos o privados. En ese sentido, el primer gran golpe que nos dieron al sector trabajador fue la creación de las AFP privadas. El derecho a la seguridad social debería de ser universal. Es decir, todos los ciudadanos hondureños, independientemente que trabajen en el sector público o privado, deberíamos de tener un régimen de aportaciones para nuestra jubilación. Por eso se creó el RAP, por eso se creó el INJUPEN, por eso se creó el IMPREMA, por eso increíblemente los militares fundaron el IPM. Entonces, lo primero que hay que comprender es que esa debe ser la lógica y esa debe ser nuestra gran lucha. Segundo elemento, la banca privada presionó para reformar las leyes de los institutos de previsión y nos aumentaron la edad de jubilación, nos redujeron los derechos que teníamos en los institutos de previsión para generar miedo y descontento de los aportantes a los institutos y que comenzaran las voces a decir que era mejor retirarse de los institutos o cerrar los institutos para llevarnos a este momento. Después vinieron otras reformas en el caso del IPREM en el año 2014, donde se hicieron reformas para crear cuentas de ahorros individuales cuando los institutos de previsión lo que tienen son fondos comunes y solidarios. Después de ese golpe de la ley de las CAP, nos dieron el siguiente golpe, que fue la creación, que eso nos debe de preocupar mucho, que yo lo he mencionado en los medios de comunicación, pero lamentablemente no me han parado bola, que es la ley de inclusión financiera, que ese sí es un asalto claro y sin vergüenza a los fondos de los institutos. ¿Qué es la ley de inclusión financiera? Y lo dije la última vez que estuve en su programa. Esa ley obliga que los renglones de presupuesto de préstamos de los institutos de previsión vayan a parar a la banca privada. Y doy un ejemplo sencillo en el IMPREMA.
de los 5.000 millones de lempiras que tenía el INPREMA para prestar a los profesores en el año 2020, 3.300 millones pudo ejecutar nada más el INPREMA y los 1.700 millones restantes fueron a pagar a la banca privada. De esta ley que usted me pregunta, don Carlos, hay 5 elementos que me hacen muchísimo ruido. Primero, aprobaron la ley dispensando 2 debates. Segundo, nunca la mandaron a la comisión que debe discutir y que le debe de dar razonamiento al proyecto de ley. Tercero, el ente regulador de la banca nacional no es la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Quien regula las finanzas de este país se llama Banco Central de Honduras. Con esa nueva ley, a quien le están dando esa potestad es a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Por qué me hace ruido eso? Que es el cuarto elemento. El único ente regulador del planeta Tierra que es financiada por las instituciones que regula es la CNBS. Quien pone el dinero para que funcione la Comisión Nacional de Bancas y Seguros son los bancos privados. Entonces, quien paga la música pide las canciones. Y el quinto elemento que me preocupa muchísimo es que con esta reforma permiten que las AFP sean administradas por personas jurídicas, es decir, instituciones, pero también por personas naturales. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Una concentración de dinero de manera desproporcional. Ni en los Estados Unidos de Norteamérica, donde promulgan las libertades económicas, cuando una empresa llega a altos niveles de concentración económico, los obligan a vender acciones en la bolsa de valores. Y hoy con esto se va a generar una acumulación de riqueza desproporcional. En consecuencia, para concluir, lo que nos están generando es que la gente tenga miedo. Uno de los elementos que más mueve a la gente en el mundo es el miedo. Si le meten miedo a la gente que los institutos de previsión van a quebrar, si le meten miedo a la gente que los institutos de previsión no sirven para nada, y si la desconfianza que tenemos de los gobiernos sigue creciendo, la gente va a decir, uy no, vámonos a la banca privada a cotizar, y el siguiente paso va a ser abrir la posibilidad que los profesores, por ejemplo, se lleven su dinero de décadas aportados al INPREMA a una AFP privada. Que los trabajadores del sector privado, del sector público, que cotizan al INJUPEN digan, uy no, tenemos miedo que quiebren el INJUPEN, nos vamos a llevar nuestro dinero a la banca privada. Y ese va a ser el acabose de los institutos de previsión y la banca privada se va a salir con la suya. Va a desaparecer la previsión social pública en Honduras y va a pasar a ser enteramente privado, y eso sería una tragedia para todos y para todas y para la economía nacional. Pero que los fondos que están en los institutos de previsión, en este caso el INPREMA, es necesario que se inviertan para obtener la mayor rentabilidad. ¿Qué se propone entonces, profesor? Nosotros eso lo hemos planteado, Carlitos. Mire, los institutos de previsión en el mundo no pueden sobrevivir en la actualidad solamente con las aportaciones y las cotizaciones de sus afiliados. Nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo la necesidad de invertir, pero dígame cuáles son las inversiones que tiene el INPREMA en este momento. Prácticamente ninguna. Doy un ejemplo, y a los radioescuchas de Radio Globo y a los televidentes de este importante programa de televisión, ingresen al Google Maps o a una aplicación para ver la superficie terrestre del espacio. Fíjense en una porción de terreno que queda entre el INPREMA, la Universidad Nacional y el Trapiche. Es enorme, está hasta urbanizado. Esa urbanización se llama Rubén Antunes. Es la propiedad más cara que hay en Honduras. Es del INPREMA. Lo único que hay ahí es un helipuerto para don Juan Orlando Hernández, que paga por su alquiler un precio simbólico. ¿Por qué ahí el INPREMA? Ya es imposible que los profesores compremos ahí porque es la propiedad más cara de Honduras. ¿Por qué el INPREMA no tiene edificios de condominios y los alquila? ¿Por qué no se podría plantear el INPREMA tener el centro financiero de Honduras ahí y alquilárselo a los bancos o un sinnúmero de negocios que se podrían hacer? Porque la banca privada no quiere, Carlitos. Porque la banca privada, acuerpada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, tiene el gran objetivo de acabar con la previsión social pública para que el negocio más jugoso que ellos quieren hacer sea una realidad, que es administrar todos los fondos de pensiones y acabar con los fondos públicos para que todo el mundo vaya a la banca privada. Eso hay que tenerlo claro. Profesor, para cerrar, le agradecemos su espacio esta tarde, se nos fue el tiempo, pero quiero consultarle sobre lo que dijo al inicio. Tiene razón, todos deberíamos tener acceso a un régimen
de protección social. Y si el que lo quiere tener decide ir a una AFP privada, ¿cuál es el problema? ¿Por qué satanizar las AFP privadas para que el que quiera tener acceso donde le ofrezcan los mejores beneficios lo haga? Y me refiero en este caso específico a estas reformas que hablan de mejorar estos elementos de las AFP privadas para que ahora pues existe en la legislación protección social en el aspecto de salud, educación y desempleo. Entonces, ¿dónde está el problema de ello? Que yo decida ir a cualquier banco o cualquier AFP privada y poder también tener ese acceso a esa protección social. Siempre lo ha dicho Daniel Esponda y lo voy a reiterar, no soy enemigo de la inversión privada. Me parece que la inversión privada es un nicho económico bastante importante para cualquier economía, sobre todo el siglo XX. Lo que hay que tener claro es que la competencia y las reglas deben de estar claras. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que es justo que del renglón de presupuesto que permite la ley de inclusión financiera, el emprema de esos 5.000 millones, le pase 1.700 millones a la banca privada? Si se lo prestan a los profesores Oquelí, al 16 y al 9.5%, pero ese dinero que a fuerza hay que pasárselo a la banca privada lo recibe al 4 o al 6%. Totalmente injusto. Claro. Y por otro lado, hay ejemplos en América Latina. La previsión social en Uruguay tiene 3 dimensiones: una pública, una privada y una pública privada. Y usted toma la decisión de dónde ir. Pero aquí nos están llevando como el ganado a un chute para subirlo a un camión de transporte de carnicería. Nos están dejando sin opciones. Si esa realidad que yo planteo realmente se llegara a desarrollar en el país, entonces permitirían que los institutos los institutos de previsión pudieran invertir como la banca privada, que tuvieran sus concesionarios de vehículos como tiene la banca privada, que pueda prestar a intereses razonables, que no nos esté imponiendo la bota los organismos internacionales de desarrollo. Aquí es un tema de generar confianza desde el Estado, poner las reglas claras y permitir la competencia. Los institutos de previsión deben de tener prioridad porque son un bien público y el bien público está sobre cualquier tipo de negocios. Le agradecemos Muchas mucho. gracias, profesor. Profesor Daniel Esponda. Para servirle, un gusto siempre. Muchas Yo gracias, creo que profesor. este tema, y le lanzo el reto, debemos de profundizarlo, debemos de analizarlo con muchísimas pinzas, y el pueblo hondureño tiene que tener claro de cuál es la gran estrategia de la banca privada para tener, además del control que ya tienen, el control absoluto de toda la banca nacional, ya sea pública o privada. Muchas gracias, el profesor Daniel Esponda del Colegio Profesional Unión Magisterial Coprun, y sus planteamientos con respecto a las falencias de la seguridad social en Honduras y la negligencia nefasta de los diputados, y en este caso, como cada Silva mencionó, también al Poder Ejecutivo, porque haya una ley de seguridad social con reglas claras para que no genere las suspicacias y los conflictos. Así es, se nos fue el tiempo. Esto es Cuarto Poder, gracias a usted por su sintonía. Lo esperamos mañana en un programa más. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.